¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una edición más del podcast Revolution. Y en esta ocasión tengo el agrado de presentar a Poncho. Poncho es el dueño de la ganadería San Ángel, una ganadería de excelente calidad en el tema Brangus. Y por el otro lado tengo también el agrado de presentar a la doctora Sonia, quien es especialista en epidemiología, eh, perdón, con un enfoque muy dirigido, en este caso, doctora, al tema en crianza de becerras o en animales jóvenes en lactancia. Bien, para empezar este podcast, me gustaría, doctora, que nos pudiera comentar ¿qué de las acciones en el campo o en la rama que usted maneja tiene mayor impacto en el desarrollo de becerros, en este caso con la alta genética como la que maneja San Ángel? Que el impacto, pues, es nutricional. Dos temas son importantísimos en la crianza de becerras: la parte inmunológica en las primeras horas de vida, y la siguiente es la parte nutricional para el resto de su vida. El rumiante no tiene la misma característica de otras especies en cuanto a su formación placentaria, de tal manera que al nacer no tienen protección inmunológica, y esta se le tiene que conferir a través de calostro, ¿sí? Correcto. Y al ellos ingerir este producto, entonces empiezan a tener esa protección para las condiciones en las que está el resto del ganado. Es decir, son estas experiencias que van teniendo las madres a través del tiempo las que al hacer una transformación en su organismo, de identificación de los patógenos que están allí, van a tener una producción de anticuerpos, los cuales al momento del parto se los transmiten a la cría recién nacida. Y entonces este es el momento más importante de la vida de esa cría. Es una comunicación madre-cría que le facilita el resto de la vida, porque tiene impacto por el resto de la vida del niño. Y esta parte, Poncho, está directamente relacionada con el excelente desarrollo que tienen los animales. No, bueno, lo que menciona la doctora es fundamental. En la ganadería, y bueno, la ganadería, las vacas que producen cuando empiezan a producir leche, Correcto, los calostros. correcto. Entonces, es fundamental que el becerro tome los calostros para que agarre mayor fortaleza o inmunidad. Y de ahí pues un progreso seguido, un progreso que vaya constante del becerro. Pero también yo lo comparo o lo hablo de cualquier tipo de especie. Háblese de ave, o sea, pollito, cerdo, o sea, desde que nace la planta, o sea, la milpa, cualquier cultivo, el que nazca bien, el que tenga buena inmunidad, buena nutrición, es que el que tenga buen vigor para desarrollar, siempre va a ser el que va a sobresalir. Impacta positivamente. Sí es. Correcto. Dentro de las estrategias, doctora, que puede usted recomendarnos para poder mejorar ese tema de la inmunidad, entendemos que va a estar en función de las diferentes enfermedades que hay en las diferentes zonas del país, pero un poco si nos pudiera explicar cuáles en su experiencia los manejos sanitarios pre-nacimiento o pre-parto que se pudieran tener en los animales para lograr precisamente esa inmunidad. Entiendo que a lo mejor la pregunta puede ser muy abstracta, pero ¿qué de la experiencia que usted tiene nos puede ayudar o recomendar para lograr buena inmunidad al nacimiento de la becerra? Claro.
Sí, es un tema amplísimo, en realidad. Entonces, em, esta última parte de la gestación, el tercer tercio de gestación, es un tercio en donde, si bien la madre, ya sea en el ámbito lechero o en el ámbito cárnico, tiene su propia actividad en cuanto a sus aspectos fisiológicos, en cuanto a la producción láctea, también es un momento de el crecimiento exponencial de ese producto que está en el vientre materno. Entonces, en ese sentido, la nutrición estratégica, no solo para la producción láctea o producción cárnica, es importante. Es importante ayudar a esa cría que está en la última parte de su formación con una nutrición que esté dirigida también a este ser que es el que va a ser la siguiente generación. Entonces, son periodos muy sensibles, son periodos en donde los aspectos climáticos, los aspectos ecológicos de los ambientes en donde viven, su entorno, la biodiversidad que hay en las regiones, etcétera, todo eso tiene una connotación totalmente diferente. Y entonces, claro que se vuelven sitios, no solo de cierta vulnerabilidad de ese periodo, porque la inmunidad de esa vaca empieza a verse vulnerada, porque hay ciertos elementos fisiológicos en donde hay un periodo de inmunosupresión. Correcto. Y entonces, claro que hay que ayudar a ese animal a que tenga el entorno más adecuado para su función zootécnica, y de ahí balancear la parte de la cría y el mejor aspecto eh, etológico, pues, de bienestar animal para esa madre. Y de ahí, a lo mejor, algún tipo de inmunización con algunos elementos que no se contrapongan a la hora que, por ejemplo, se le está vacunando a la vaca, Correcto. que la nutrición incluso esté adecuada también para poder tener ese estímulo inmunológico suficiente como para que haya una respuesta correcta de esta vaca y que se vea transferida a través de este calostro que ya se mencionó anteriormente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy de cada sitio tiene sus propias características, en cada sitio hay que determinar bien cuáles son estos factores de riesgo y entonces ayudar tanto a la madre como a la cría a tener las mejores condiciones para un buen desarrollo, un buen parto y una buena siguiente generación. Correcto, y esto tiene que ver mucho, Poncho, en donde en el podcast pasado hablábamos precisamente de las diferentes condiciones, tanto genéticas como fisiológicas, que tienen o que deben de presentar los animales de alta genética, y dentro de estas facilidades es precisamente la mama, ¿no? Cómo hacer que la ubre pudiera tener las mejores condiciones posibles para que un animal muy pequeño, prácticamente a las 2 horas o a la hora de haber nacido, tenga esa facilidad de poder ser inmunizado a través del calostro, que es importante lo que tú mencionabas. Sí, ese es parte del trabajo que nosotros como genetistas hacemos, que sean vacas con ubres llenas de leche y pezones delgados para que el becerro pueda lactar con una mayor facilidad. Y concuerdo totalmente en estar evaluando los 3/3 de la gestación de la vaca, porque en el primer tercio de la gestación, que la doctora lo debe saber perfectamente bien, mejor que yo, explicarlo mucho mejor que yo, pero es donde se presentan más reabsorciones. Pero el último tercio de la gestación es fundamental y es donde tenemos que estar evaluando y puntualizando las leptospiras y el IBR. Entonces ahí es donde tenemos que también, no solamente el ver que la vaca está gorda,
sino el tener el análisis global de en qué condiciones está la vaca reproductivamente hablando para que pueda parir un becerro inmunológicamente sólido o fuerte. Correcto. Y esta parte de los programas de vacunación, doctora, pues juegan un papel importante de acuerdo a las zonas o regiones del país. Es correcto. Es correcto. Y en ese sentido se tiene que estar haciendo monitoreos constantes, Correcto. porque no todas las estaciones del año van a presentar las mismas características y a veces las interacciones entre patógenos son diferentes, ¿no? Entonces no es lo mismo época de lluvias a una época seca o fría. Entonces en ese sentido hay que estar, o estrés calórico, ¿no? También que es uno de los elementos que tenemos que estar tomando en cuenta para ver qué patógenos están asociados y en dónde la vacunación va a tener un efecto más preciso para poder generar la respuesta inmune que requerimos. Y el manejo en alimentación sólida después de que logramos tener una cría con un muy buen sistema inmune, entonces tiene un papel importante para continuar con ese desarrollo importante del becerro hasta obtener kilos o mayor kilos por becerro o en este caso por hectárea o por vaca, ¿no? Como se quieran manejar. Es correcto, porque una de las formas de medir este desempeño de la cría es a través de tallas y pesos, y mientras mejores conversiones alimenticias tengan, mientras mejores elementos se les den nutricionales y ambientales, los animales van a, desde luego, esto agregado a sus características genéticas, entonces sí se van a poder expresar las condiciones para que pueda tener una mayor productividad. Es la única forma de medirlos, eso y la parte de sobrevivencia, ¿no? Claro, algunas características o alguna característica en especial, doctora, que usted pueda recomendarnos sobre el uso de algún aditivo, algún elemento o de alguna característica propiamente dicho en la alimentación sólida que los animales, en este caso, por requerir una condición de alimentación importante, cree que pudiera ser valiosa para lograr obtener mayor productividad en los desarrollos. En realidad hay muchísima investigación acerca de elementos que puedan incorporarse en la dieta de las crías y en ese sentido de los elementos que tienen mayor relevancia en la alimentación son proteínas de origen animal. Correcto. Y bajo un esquema de nutrición adecuado, y estoy hablando de una leche que tenga ciertas características, los agregados tienen que ir de tal manera que vayan abonando en características que no desarmonicen la microbiota de este becerro, becerra que está en pleno crecimiento, que tiene una serie de necesidades. Ahí sí ya son los retos inmunológicos a los que se va presentando, cómo se va adaptando a su ambiente, cómo va aprovechando todos los nutrientes que se le van dando. Entonces, en ese sentido hay muchas alternativas. Lo que me parece que en la actualidad no puede ya ser considerado como un elemento que se requiera son ningún antibiótico que sea utilizado para estimular crecimiento, porque hay otros productos, no solo en investigación, sino en el mercado ya utilizados por mucho tiempo, que sustituyen, incluso dan mejores resultados que esta idea que teníamos como para estimular crecimiento. Y entonces, sí, hay muchos tipos de prebióticos donde están manaoligosacáridos, galacto-oligosacáridos, fermentos de levadura, algunos tipos de bacterias que son benéficas y que estimulan esta microbiota, como es los bacilos, por ejemplo, subtilis,
o Clostridium butyricum. Es decir, hay varios elementos y todo. Me puedo estar aquí todo el resto de la tarde mencionando, porque hay mucha investigación al respecto, porque tenemos elementos que creo que debemos utilizar con más frecuencia, y porque ayudan realmente a no solo esta microbiota, sino otras características importantes de desarrollo de intestino delgado, y eventualmente también son, algunos de estos elementos son inmunoestimulantes. Entonces, en ese sentido, sí contribuyen en buena medida a un animal con mejores características. O un mejor entorno. A un mejor entorno, pero sobre todo una mejor microbiota. Correcto, que mucho del éxito que tiene San Ángel, Poncho, precisamente es el tema nutricional, ¿no? El desarrollo que tienes en el tema nutricional precisamente es bastante robusto, y que te permite, además de todo el manejo genético que tienes, pues precisamente San Ángel pues es líder en esa parte, y la nutrición que tienes es fundamental para que logres esos resultados. La verdad que yo soy muy práctico, ¿Correcto? uso mucho el sentido común, la lógica, y hablo de 3 eslabones fundamentales, que es genética, manejos y alimentación. Correcto. ¿Sí? Nutrición. Entonces, hay vacas, hablando de genética, hay vacas que verdaderamente lo hacen todo ellas solas. No es fácil. Fácil de parto, lacta fácilmente el becerro, Correcto. cuida al becerro con esa habilidad materna, y eso ayuda a que el becerro tenga una vida productiva mucho más eficiente. Correcto. Hablando de lo práctico que soy, hablo de la genética. Más allá de que sin duda el trabajo que ustedes hacen de los probióticos, de la investigación, de todo eso que a nosotros como productores de genética, productores de ganadería comercial, que se va a abasto, es fantástico, y es fantástico que se puedan hacer estos episodios para poder transmitirle a la gente la importancia que tienen. Pero cuando puntualizas lo que es la genética sustituye promotores de crecimiento, Correcto. silpateroles, clenbuteroles, De acuerdo. muchas otras cosas que quizá no se debe. Antibióticos. ¿Por qué? Porque pues obviamente la genética te ayuda a que sea un animal más fuerte. Entonces, si es más fuerte, no va a necesitar ese antibiótico. Correcto. Entonces, por eso puntualizo tanto que hay que enfocarnos y focalizar muchísimo en la evolución genética para ir logrando cada vez más animales que sean más orgánicos, con menos suplementos de cualquier tipo, para potencializar el desarrollo del animal. Sí, lo que comenta la doctora es que el tema de la investigación pues básicamente está enfocado hacia cómo de una u otra manera podemos lograr una microbiota, doctora, lo mejor estable posible, porque a partir de esa microbiota que está directamente relacionado, creo, Poncho, con lo que estás comentando, si tienes un desarrollo, un ambiente del rumen o del intestino delgado lo más sano, pues entonces la genética, Poncho, expresa sin la necesidad de antibióticos y de otras alternativas, el que realmente tengamos muy buenos resultados en el tema. Entonces, digestibilidad, mejor ambiente, mejores resultados, doctora. Es correcto. Es correcto. Yo no me voy a poner en el papel de nutrióloga, pero sí tengo algunos años estudiando, ya más de 30 años estudiando
diferentes tipos de prebióticos, probióticos y ahora es esencial realmente conocer la parte de microbioma para poder entender que es una parte también Y entenderlo, porque es una parte también de la genética, ¿sí? Al final de cuentas son estos elementos que han estado establecidos y que no queremos vulnerar con alimentaciones que los vayan a deprimir o que permitan que haya un crecimiento exacerbado de algunos otros elementos indeseables. Y entonces, y me refiero a bacterias que sean patogénicas. Entonces, en ese sentido, está es un elemento muy interesante porque va incorporado a toda la conceptualización de cómo podemos hacer que ese animal exprese las mejores características, con qué elementos lo podemos ayudar y si hay un desbalance, cómo podemos retomar ese balance, ¿no? No. Ujú. Estamos llegando al final del podcast y quiero agradecer la presencia y la participación, doctora Poncho, de este episodio tan importante. Y para terminar, doctora, no sé si quiera comentarnos algunas palabras, algunos consejos. Bueno, uno de los elementos que creo que he estudiado más a través del tiempo y que no deja de sorprenderme es los elementos naturales, pero el calostro es algo es increíble. Impresionante. Es increíble, es impresionante todas las características que tiene y todo lo que se le va encontrando. Entonces, en ese sentido, bueno, tienen el elemento más importante, prácticamente gratuito en todas las producciones. Utilícenlo de la mejor manera y tienen ahí una muy buena base, que además está relacionado también genéticamente porque tiene todos los elementos que esa vaca que ha sido tan cuidada y tan revisada a través de sus generaciones pasadas puede expresarlo ahí. Es un consejo muy sencillo, pero la importancia que tiene creo que es invaluable. Poncho, para terminar, ¿algún consejo, algún comentario? Simplemente agradecimiento. No solamente estoy compartiendo, también estoy aprendiendo. Pero la verdad que creo que todo se resume en lo mismo, ¿no? Si lo quieres ver puntualmente, todo se resume en lo mismo. Y creo que diferentes estudios, puntos de vista y trabajos que hemos hecho cada uno desde nuestra trinchera, tenemos que exponenciarlo, tenemos que seguirlo trabajando, pero tenemos que transmitírselo a nuestro México, transmitírselo al mundo. Correcto. Hablando de genética, hablando de todos los estudios que se hacen, o sea, que verdaderamente con ciertos individuos puedes tú multiplicar para que sean más resistentes a todos los problemas sanitarios, de bacterias, garrapatas, climatológicos, Y ser más exitoso. en base a la genética para ser mucho más productivo, Correcto. rentable, por ende, exitoso. Correcto. Pues nada, no me queda más que agradecer su participación. Gracias por escucharnos en este podcast. Doctora Sonia, muchas gracias por su participación, sus consejos. Poncho, muchísimas gracias por tu experiencia. Nos vemos en el siguiente podcast.